En el corazón de Umbría, entre ásperas montañas, donde bosques lozanos se levantan hacia el cielo, surge Roca Porena, el pequeño pueblo donde nació Santa Rita. Es una pequeña aldea hecha de casas arrimadas unas a otras, como si se hicieran compañía. Entre las cumbres de las montañas que rodean el pueblo hay una alta y estrecha, con las laderas empinadas y escarpadas, en la que antaño surgió una torre. Tal vez era una fortaleza. Una vez destruida esa torre, quedó una enorme piedra que se llamó la Roca del Peñón, que se ha convertido hoy en la Roca de Santa Rita, porque precisamente era allí donde solía recogerse para rezar. A unos 6 kilómetros, en la misma región, muy cerquita, se encuentra Casia. También está rodeado por un complejo desarrollo de las montañas de agreste belleza. Y allí se encuentran los restos mortales de la santa que se mantienen incorruptos. Ella muere el 22 de mayo de 1447, alrededor de los 70 años. Se cree que nació más o menos en 1377, no se sabe bien el día exacto, pero sí se puede llegar a la conclusión de que tenía 70 años. Los primeros 30 de una manera, los últimos 40 de otra. Sus padres, Antonio y Amata Ferri Lotius, se casaron y estuvieron tratando de tener un hijo durante 12 años. Finalmente fue un regalo de la providencia. Se dice que la madre era muy piadosa y un día vio un ángel que anunciaba la llegada tardía de una niña que se llamaría Margaret. En efecto, la niña nació, fue bautizada en la iglesia de Casia, porque en Roca Porena no había pila bautismal, había iglesia, una iglesita, pero sin pila bautismal, y por supuesto le pusieron por nombre Margaret, que en latín significa perla. Luego su sobrenombre sería Rita. Los padres de Rita no eran ricos, pero en ese momento podían considerarse ricos porque poseían todo, ya que cultivaban la tierra. Sus padres fueron miembros, líderes de la casiana comunidad, por su moral y por su honestidad. Y se calcula que también por su imparcialidad, esta comunidad se desempeñaba en un importante papel de ser constructores de la paz, para ayudar a todos aquellos que vivían en conflicto. En esa época, en Casia, había familias enfrentadas, especialmente dos, los güelfos y los gibelinos. Estos enfrentamientos dieron lugar a abusos, violencias, asesinatos. Era un conflicto permanente y era realmente la paz una meta a alcanzar. Lo primero que se conoce de Rita es que sus padres fueron a labrar la tierra y la llevaron a ella y la pusieron en una canastita ahí bajo un árbol cerca de donde ellos estaban trabajando, y de repente se asustaron mucho porque vieron a la bebé rodeada completamente de abejas, unas abejas blancas que luego se supo que no tienen aguijón. Es un milagro de la naturaleza, son las únicas abejas en el mundo que no tienen aguijón y no pican, y todavía viven en los muros del convento. Acompañaron siempre a la santa y dieron muestras, todas las abejas, incluso alguna le entró en la boca, se posaban arriba de la bebé y nunca le hicieron nada. Los padres se asustaron mucho, pero esa fue la primer señal de que esta niña era pura dulzura, y fue el don que más resaltó en Rita durante toda su vida: la dulzura, la amabilidad, el buen trato.
En ese momento que la bebé estaba con las abejas encima, pasó un campesino que tenía la mano herida por una guadaña y se iba para Casia para que lo curaran. Tocó el árbol, la corteza del árbol donde estaba la bebé, y empezó a temblarle la mano para ahuyentar las abejas, pero aquí se produjo un milagro. Se curó la mano. Ese fue el primer milagro de Santa Rita. A los 14 años ella manifiesta el deseo de ser monja agustina, pero sus padres creyeron que lo más conveniente, porque ellos eran mayores, era casarla con un joven oficial, Paolo Mancini, de una ilustre familia y sólido en su situación. Era de los gibelinos. Ella obedeció a sus padres y se casó con él. Con el correr del tiempo, Paolo se volvió muy violento, muy agresivo y vivía en constantes disputas de conflictos violentos afuera de su casa, y también trataba muy mal a Santa Rita. Ella de esta unión tuvo 2 gemelos varones. Con el tiempo y la dulzura de Santa Rita, Paolo comenzó a cambiar, comenzó a pacificarse, comenzó a dulcificarse, comenzó a tranquilizarse, hasta el punto de ya no usar armas, ya no portar armas, ya empezar a vivir de otra manera. Tuvo una fuerte conversión. En ese tiempo fue encontrado en una emboscada, en una esquina, y él, desarmado, lo asesinaron. Producto, por supuesto, del tiempo anterior, una venganza. Los hijos no tuvieron más remedio por su herencia, por su genética, por parecerse al padre, que jurar también vengar a quien había matado a su padre. Finalmente, Rita le ofrece al Señor a sus hijos, diciéndole y suplicándole que no les permita vivir sus vidas manchados de sangre, que no les permita a sus hijos tener ese pecado tan grave de asesinar. Un año después, sus 2 hijos mueren de una peste que era muy común en ese tiempo. Dios se lleva a sus 2 hijos. Santa Rita comenzó un tiempo que le decimos la noche oscura del alma, de mucha angustia, de mucho dolor, de mucho duelo, y quiso retomar el llamado de entrar al monasterio de las Agustinas, pero le fue negado. 3 veces fue a solicitar ser aceptada y le fue negada. Después de la tercera, una noche que Rita visitó como de costumbre para orar la roca, esa roca en la que siempre iba, que se eleva más o menos a 30 metros por encima del pueblo, Roca Porena. Esa noche ella reza más persistente que lo normal. Y mientras oraba, tuvo la visión y vio a sus 3 santos patronos, San Agustín, San Juan Bautista y San Nicolás de Tolentino, que se venera en la iglesia de San Agustín. Rita asistía cuando era chiquita. Ella, después de orar, se queda dormida y al despertarse, horas después, había sido transportada a Casia y estaba en el interior del monasterio, a pesar de que el monasterio estaba absolutamente puertas y ventanas cerrados. A la mañana siguiente, las hermanas vieron este milagro. ¿Cómo pudo hacer para entrar? Era el Señor el que estaba decidido, a pesar de que las hermanitas no lo veían así. Era el año 1417. Santa Rita vivió 40 años como religiosa agustina. Durante esos 40 años se cuentan muchos milagros que ella
hizo por cosas que ella pedía, y Dios la mimaba mucho, y por cosas que otros le pedían, y aliviaba a los enfermos. Ellas no eran de clausura, ellas salían. Hasta un día tuvo un estigma en la frente, es muy conocido, que tenía muy feo olor, así que la dejaron muy sola en el claustro porque nadie se le podía acercar por el olor. Y en un momento dieron la autorización para peregrinar a Roma de todas las monjitas, y ella no quería quedarse. Así que le pidió al Señor que le sacara la estigma para que pudiera ir a peregrinar a Roma a visitar al Papa. Así fue, el Señor le sacó el estigma y después de la peregrinación, al volver, lo volvió a tener. Por eso se sabe que era un estigma y que no era una herida de otra cosa. Todas sus contemporáneas religiosas hermanas pudieron ser testigo de esto y de muchas otras cosas que ella lograba con su oración. Claro, lograba cosas imposibles, como que nazca un rosal en plena nieve, o que haya 2 higos maduros en pleno enero, o que de tanto regar una planta que estaba muerta y seca, volviera a prender y a salirle hojitas verdes. Esos imposibles y muchos otros hicieron a esta santa la santa de los imposibles. Lamentablemente hay una versión, mala versión, de la gente que tiene miedo de pedirle algo porque lo que te da te quita. Santa Rita. Eso es una superstición, no es cierto, pero que se ha logrado ser un mito entre mucha gente, y por eso mucha gente que le tiene como cierto temor de pedirle. Pero no hay que tener ese temor porque es una santaza que realmente tiene una oración de intercesión muy decidida, muy fuerte, y así como tenía esa dulzura, también tenía la firmeza a la hora de pedir, y la fe y la certeza de que tenemos un Dios mimador, un Dios bueno. Hoy todos pedimos para alcanzar esa dulzura, esa amabilidad, ese buen trato que siempre tenía ella, pero que además nos alcance ese pedido especial que todos necesitamos, que parece imposible, pero que para Dios nada es imposible. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros.